Una de esas prácticas se llamó la doctrina de la penitencia. Esta doctrina de la penitencia prometía a la gente que si confesaban sus pecados al sacerdote y daban dinero para la iglesia, no sufrirían el castigo temporal de sus pecados, y hasta presionaban a la gente para que dieran el dinero por adelantado. A esto se le llamó la venta de indulgencias. El dinero se usó para construir algunas de las famosas iglesias que se encuentran en Roma. Los dirigentes religiosos, carentes de toda inspiración divina, aceptaron la idea de conceder a los sacerdotes el poder de perdonar los pecados. Se requirió que las personas confesaran sus pecados delante del sacerdote para que pudieran ser perdonados. Sin embargo, la Biblia enseña que todo cristiano es un sacerdote y que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Los cristianos que siguen el camino de Dios confiesan sus pecados a Cristo o a algún hermano en vez de hacerlo ante un sacerdote. Jesús nos dio la verdad completa en la Biblia. Doctrinas y prácticas posteriores, tales como el agua bendita, la misa latina, la extrema unción y el celibato, no forman parte de la verdad dada por Dios. Estas doctrinas fueron originadas por hombres faltos de inspiración divina. Debido a que algunas de las doctrinas mencionadas datan de una fecha muy antigua, algunas personas creen que tales doctrinas tienen su base en la Biblia, pero esto no es verdad. En 1 de Timoteo 4, 1 al 3, la palabra de Dios hace una advertencia, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjese bien que el Espíritu Santo dice que las doctrinas de prohibir casarse y la abstención de las viandas son doctrinas de demonios. Con esto queda demostrado que las Escrituras se oponen a la introducción de doctrinas no inspiradas divinamente, aun cuando hayan sido aprobadas por quienes son considerados como autoridades de la Iglesia. Los dirigentes religiosos de los que estamos hablando supieron que sus tradiciones no tenían base bíblica. Por esta razón, no querían que la Biblia cayera en manos de los creyentes. Durante la Edad Media, y aún después, las autoridades recogían y destruían los ejemplares de la Biblia que estaban en poder de algunas personas. Aunque hubo algunos líderes católicos que no llegaron a ese extremo, sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a animar a la gente a leer la Biblia. Ellos juzgaban que el clero católico era el único con el derecho de interpretar la Biblia. Ellos no querían que el hombre del pueblo tuviera una Biblia para leerla por sí mismo. Pero la gente de diversas naciones deseaba que la Biblia estuviera escrita en su propia lengua para leerla. Ellos mismos, este deseo universal tan fuerte, propició la llegada de los movimientos religiosos del siglo XVI, los cuales tradujeron la Biblia al lenguaje del pueblo. La Iglesia romana hizo todo lo posible para evitar que la Biblia llegara al hombre común. Encarcelaron a muchos de los hombres quienes trabajaban en la traducción de la Biblia para que la gente la pudiera leer. Muchos fueron condenados a muerte. Juan Wycliffe fue uno de los primeros hombres que tradujo la primera Biblia al inglés. Años después de que Wycliffe había muerto, el Papa Martín V de la Iglesia Católica Romana ordenó que sus huesos fueran desenterrados y quemados y que sus cenizas fueran esparcidas en el río Swift. La Iglesia Católica hizo esto para manifestar su desprecio y disgusto manifiesto hacia el hombre que había dado la Biblia al pueblo.